Muy buenos días con todos los que nos están viendo. En esta oportunidad tenemos la gran dicha de presentarles a uno de los grandes historiadores. Estamos aquí con tambores, por favor, al gran maestro, al gran maestro Alfredo Berrocal. Qué linda. Bueno, primero quiero agradecerle por esta gran oportunidad, maestro. La verdad, estamos felices de tenerlo aquí. Y nada, espero que disfrute de esta entrevista, tanto como nosotros lo hemos hecho. Y bueno, sin nada más, sin nada más que decir, creo que empezaré por ese momento tan gratificante como profesor. Me han contado por ahí que usted ha sido maestro de algunos cachimbos que se encuentran aquí. Dígame, Así es, María, ¿cómo estás? cómo se siente usted y cómo Ah, se siente usted como maestro al ver que tantos estudiantes, ¿no?, pasan de las aulas preuniversitarias a formar parte de esta gran familia sanmarquina? en el principio es un logro, un logro personal, el logro por haber permitido o haber colaborado. De hecho, creo que es la palabra, colaborado en que los chicos hayan alcanzado su objetivo. Como alguna vez yo lo aprendí cuando era tutor hace muchos años, nosotros, la academia, o las academias en general, les marcan el camino. ¿No? El tiempo que demoren en llegar a ese camino ya depende básicamente de los chicos. Pero claro, ahí vienen los tutores, vienen los profesores, vienen los padres de familia. Y los tres, este triángulo que se forma, son la base y el impulso que los chicos necesitan para llegar al objetivo, el cachimbo. Y ahora, se además, qué lindo, y ahora ya verlos de cachimbos para mí es un orgullo, ¿verdad? A mí me llena de orgullo y me emociona cada vez que alguien me pasa la voz y me dice, profe, tal vez no lo reconozca ya, porque yo siempre les he dicho, yo soy cordobista, pero si me ves en la calle y no te saludo, no es porque no me acuerdo de ti, o es porque me caes mal, simplemente porque no te reconozco. Entonces dime tu nombre y ya más o menos me voy ubicando en el tiempo, en el espacio, en el ciclo. Ah, ya, y me ha pasado varias veces, ¿no? Con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, que a veces estamos por la calle y, profe, y hola, hola. Y es genial, es un orgullo. A mí me emociona mucho. Y esa es la respuesta que siempre doy cuando me preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué dictas? Ahí está, esta es la respuesta. Qué bonito, profesor. En serio, nosotros también estamos muy agradecidos con usted. Y bueno, ahora empezamos la ronda de preguntas. Ok, bacán. Bueno, yo comenzaré preguntándole, ¿qué papel jugaron los mitos en la construcción de la identidad nacional en el Perú? Los mitos responden justamente a eso, ¿no? A la necesidad de entender o de comprender un contexto determinado, una situación determinada, ya sea para calmar a la población, ¿no? Llevarlos hacia un objetivo, ¿no? Pacificarlos, y o también para cohesionar al grupo social del cual se está hablando. Hoy voy a hablar básicamente de dos mitos indígenas, y eso permite justamente, uno, la cohesión de la población indígena durante la época de la colonia y evitar en el futuro cercano rebeliones o protestas indígenas en contra de los españoles y la gente que dominaba este país en su momento. Gracias, profesor. Sandrita. Buenos días, profesor, mucho Hola gusto. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, espero que se encuentre muy bien usted también. La siguiente Gracias. pregunta para usted es si es que existe algún tipo de mito o leyenda en particular que le resulte fascinante o significativo para usted. Sí, justamente uno de los dos, o los dos de los que voy a hablar, son, creo, los más representativos en mi caso personal, ¿no? Y espero que cuando se los explique también sea parte de lo que ustedes consideren. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Sandra. Buenas tardes, profesor. Ah, Hola nos, Alexander, ¿cómo estás? ¿eh? Ah, bueno, nos gustaría que ahorita nos pueda contar tal mito que nos tiene para nosotros. Sí, un A favor. ver, sí, claro, te cuento dos. Empiezo por, yo creo que, a ver, vamos a dejar no sé si el más importante, pero a ver, en orden, ¿no? En orden cronológico, por lo menos. En el siglo XVI, durante la segunda mitad del siglo XVI,
los descendientes de Tahualpa, los descendientes de Huayna Cápac, inician una lucha de resistencia contra los españoles. ¿Okay? A esto en la historia le llamamos la época de la resistencia indígena, Incas de Vilcabamba. ¿Okay? Y dentro de las listas de los incas que se establecieron en la ciudad de Vilcabamba con la finalidad de formar un estado neo-inca y expulsar a los españoles y castigar a los pueblos que colaboraron con ellos, surge un tercer inca llamado Titu Cusi Yupanqui. ¿Okay? Este señor desarrolla una campaña intermitente de resistencia, luchas, paces, treguas y vuelve a luchar. Entre una de esas etapas aparece un indígena llamado Juan Chocne en la zona de Huamanga, en Ayacucho, que desarrolla un movimiento mesiánico llamado Taqui Oncoy. Y Taqui Oncoy se puede traducir como canto que enferma o enfermedad del baile. ¿Vamos bien? El mito del Taqui Oncoy nos dice, y míralo, y ahí viene lo que ustedes me estaban preguntando al inicio, ¿no? Lo que Silena, lo que Ana me estaban contando, me estaban preguntando. El mito responde primero para calmar a la población. ¿Por qué? Porque el mito mesiánico, un movimiento mesiánico, nos habla obviamente de un mesías, ¿no? Un salvador para la población indígena. Y Juan Chocne nos dice que para poder expulsar a los españoles, deberíamos volver a adorar a los dioses andinos, a Huiracocha, a Pachacama, a Capariacaca, porque estamos abandonando esta religión nativa por adorar el dios blanco, no el dios de los blancos, el dios de los españoles. Entonces, cuando volvamos a adorar y a creer en ellos, mira, hay una palabra importante, ¿no? Fe. Cuando volvamos a creer en ellos, estos dioses van a unirse y al sonido de una música extraña, por eso el canto que enferma, van a descender sobre nosotros, se van a apoderar de nuestros cuerpos y por eso que vamos a entrar en convulsión, por eso es canto que enferma, ¿no? Porque entras en convulsión. Y a través de esa posesión, tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a los dioses, y saldremos a luchar y expulsar a los españoles de nuestro país. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bro. Este mito del Taqui Oncoy es la base del famoso baile de tijeras o danza de tijeras que hay en nuestro país. Porque si ustedes analizan, la danza de tijeras siempre es uno contra uno. ¿Por qué? Porque yo le voy a probar al otro que mi Apu, mi protector, mi Dios protector, es más fuerte o más poderoso que el suyo. Cuando estos danzantes, en quechua danzar, van primero a preparar su baile, se van donde su Apu, el espíritu protector del cerro, y están ayunando 3 días seguidos, consumen chicha y coca esos 3 días. Cuando regresan, ya no son ellos, y son considerados supay, en quechua demonio, diablo. Cuando un supay camina por la ciudad, y hasta el día de hoy se cree esto, señoritas, si ustedes van a la zona andina y ven un supay caminando por la ciudad, ustedes que son solteras, deben ser encerradas en sus casas. Urgentemente, corre a tu casa. Porque si un supay te mira los ojos, te embruja y te lleva con él esa noche. ¿Ok? Sí. Y si la danza de tijeras no dura 10 minutos, puede durar hasta 3 días seguidos. Y no son ellos los que bailan, son sus apus. Por eso que ellos no se cansan y pueden hacer movimientos cada vez más extremos. Hay gente que se perfora las mejillas con la tijera o se inserta la tijera con la lengua y siguen saltando y siguen moviéndose. ¿Y saben qué es lo más alucinante de todo esto? Que esa gente no sangra. Cuando se perforan la lengua, no sangran. Pueden masticar vidrio, tragan fuegos, tragan sables, se comen sapos enteros. Pero lo más chévere o lo más alucinante es que hay gente que muere. Y si mueres es porque tu Apu ha sido derrotado por el Apu del otro. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cómo tratamos este mito, lo vende la iglesia. Mira qué curioso, los sacerdotes cristianos difunden el mito bajo la idea de que hay un salvador, ¿no? Jesús, ¿no? El Dios cristiano, como el salvador para la población indígena. ¿Por qué? Porque bajo la lógica cristiana hay que sufrir en esta vida para lograr la vida futura. Y ahí estás metiendo el concepto de San Agustín, la ciudad de Dios, ¿no? De que todo tiene un plan de vida en esta tierra. Y Dios nombra al rey como gobernante y como su poder viene de Dios, es divino, entonces lo que él hace es porque Dios está esperando que él haga. Entonces si el rey abusa o te maltrata, tú no te debes poder, no te puedes rebelar. ¿Por qué? Porque
Eso es el papel que Dios le ha dado al rey para cumplir. Y si tú te estás rebelando contra el rey, estás haciendo el papel de la voluntad de Dios. Esperas a que un Salvador venga y libere a tu población. Y es más o menos el mito cristiano. Todos estamos esperando la llegada de Jesús. Pasó en el 1000, en el año 1000, no llegó. Pasó en el año 2000, no llegó. Y bueno, seguimos esperando, pues, ¿no? ¿Qué les pareció este mito? Muy bonito, muy interesante, profesor, de verdad. Eso lo pueden leer incluso en un cuento de Arguedas llamado La agonía de Rasuigiti, que nos narra la historia de un danzante en tijeras. ¿Les cuento otro o ya? Otro, profe, por favor. Ya, este es el mito. Ok, Alexander. Este mito creo que más que nada es más actual. Se llama Incarri. Surge justo con el descendiente de Tupac Amaru, que se llama Tupac Amaru I. Incarri es la contracción de dos palabras, Inca, rey, Incarri. ¿Por qué? Porque cuando los incas peleaban contra los españoles tienen una concepción política distinta. Para ellos, en Europa ya se había formado el Estado, ya se había formado la nación y el rey ya era el máximo gobernante. Aquí la sociedad era diferente y habían pequeños pueblos y cada pueblo peleaba por su jefe. En el caso de los incas peleaban por el inca, ya sea Tupac Amaru I. Pero cuando los españoles peleaban por su rey o por España. Entonces cuando ellos venían y peleaban con los incas, decían por España. Pero bajo la lógica andina, España no es un país, España es un rey. Entonces, Incarri, Inca rey, España, España rey, Españarri. ¿Ok? Entonces, el mito dice que Españarri pelea con Incarri y vence a Incarri y lo decapita. Tupac Amaru primero es decapitado. El cuerpo se enterró en Cusco, el cuerpo en Lima. Y el mito dice que por debajo de la tierra, el cuerpo y la cabeza del Inca se están juntando. Y cuando el Inca se una, el cuerpo del Inca se una, el Inca renacerá, volverá a gobernar este país y volveremos a vivir una época de apogeo y prosperidad. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Ya, ahora, pásalo a la actualidad. Si ustedes se han dado cuenta, desde que ustedes eran chiquitos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, y ustedes y sus amigos menores se van a dar cuenta el próximo año cuando venga una elección. El próximo año entramos en elecciones y todos ustedes no se han dado cuenta, miren a sus amigos, miren a sus padres, miren a sus primos, todos se comportan como si fueran personajes del Chapulín Colorado. Y hacen la típica pregunta, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Seguimos esperando a un Inca que nos saque adelante. Seguimos esperanzados en que alguien nos va a salvar. Y eso está mal, porque estamos empezando a confiar en personas, a convertirlos en estos caudillos, porque no son políticos, son caudillos, outsiders, bajo el término más moderno. Ese es el gran problema, no solo de Perú, de América Latina en general. Porque en el caso peruano, ¿por quién vamos a votar? ¿Qué? ¿Por Antauro? Por suerte no puede postular, pero voy soltando nombres. Antauro, Vizcarra, Sagasti, Del Solar, Keiko otra vez, el regreso de la historia continúa, Acuña, Cerrón. Esto, el moradito, Verónica, Verónica. Entonces, se dan cuenta, empezamos a pensar en personas, en posibles salvadores. Y un país no puede, no debe depender de personas. ¿Qué pasa si mañana se muere Bukele? ¿Que el país se va al diablo? El país no funciona por personas, funciona por líderes, por ideas. Si Milei mañana se muere, ¿que Argentina vuelve a quebrar? Chávez se murió, ya sabemos cómo está su país hoy. Correa dejó Ecuador, mira cómo está Ecuador. Morales dejó el cargo, Bolivia está al borde de la guerra civil. Castro se murió, su país está quebrado. Fujimori se murió, los hijos se pelean. Alan se murió, el partido no levanta. No hay idea. Institucionalidad. Y en una sociedad en donde no hay orden, donde no hay institucionalidad, donde no hay un contrato social entre gobernante y gobernado, estamos cada uno por nuestra cuenta. Ejemplo,
el nivel de violencia que tenemos hoy. Cada vez el nivel de violencia aumenta, aumenta y aumenta, y los gobernantes que tenemos no están gobernando, están aguantando lo posible para llegar al próximo año. La pregunta es, ¿qué va a pasar el próximo año? Ustedes, y ustedes lo han escuchado con sus amigos, están más de acuerdo con gobiernos autoritarios, con gobiernos que pongan a resolver y que se enfrenten tipo Fujimori, tipo Montesinos. Que a eso estamos llegando, o sea, permitir que otra vez volver a soportar a personas que, bajo el lema de que nos dio orden y tranquilidad, pueden cometer la serie de abusos que cometieron en su momento. Entonces, ¿dónde está nuestra sociedad? ¿Dónde están estos partidos que deberían difundir las ideas que nos lleven adelante? Porque creo que todos aquí queremos algo bien claro: orden y tranquilidad para trabajar, porque todos aquí queremos trabajar y trabajamos de mayor manera, pero si no hay orden, te subes a la Cruz Roja, te metes a la vía del Metropolitano. Es un caos este país, porque seguimos esperando a alguien que nos diga cómo, cuándo y de qué manera avanzar. Perdón Que por la sabias palabras, catarsis. profe. Perdón No, por la catarsis. para nada, profesor. Más bien qué bonito que usted nos hable de la actualidad, ¿no? De la sociedad. Lo que pasa es que es muy cierto, la verdad. Es muy cierto. Entonces, eso es lo que nosotros decimos en la facultad, llamamos así, ¿no? Estamos buscando un Inca. Estamos esperando que regrese alguien, ¿no? Fui morir por dos, algunos dicen eso. No sé hasta qué punto sea válido, ¿no? Y, profe, ¿qué mensaje nos Dime, dejaría Alexander. este mito para nosotros, obviamente? ¿Cuál sería su mensaje, su conclusión? Que no debemos pensar en personas, debemos buscar solo ideas, y de ahí la importancia de la institucionalidad, de la necesidad. Nosotros somos profesionales, y los profesionales nos guiamos por una cosa: el criterio, la razón, ¿no es cierto? Razonamos, cuestionamos, criticamos, y el hecho de ser universitarios nos da el derecho, y eso es algo que yo aprendí desde que era cachimbo, somos el único grupo social, la élite, los únicos que podemos levantar el dedo y señalar al corrupto, al delincuente y al informal. Porque nosotros nos preparamos, conocemos la realidad del país. Ustedes, desde el punto de vista psicológico, saben muy bien que, Dios mío, este país necesita un psicoanálisis total, ¿no? Todos los necesitamos pasar por terapia porque tenemos demasiados traumas en nuestras cabezas. Y entonces, hacer un psicoanálisis grupal es terrible, pero necesitamos cuidar de esa salud. Entonces, mientras que no existan personas y nosotros no hagamos algo para promover este orden, esta institucionalidad, esta situación va a empeorar y va a empeorar y va a empeorar. Julio Kotler, que paz descanse, cuando yo estaba en la universidad todavía, lo escuchaba, y él era muy fatalista, ya es una versión emo, pero en política, y él nos decía de que si este país no se ordena en los próximos 10 años, para el año 2025, él dijo 2025, pero bueno, estamos 5 más, 5 menos, creo que no va a haber nada. Estaríamos al borde de la guerra civil. Y es lo que está pasando hoy. El hecho de chapa tu chorro y mátalo, lo estamos haciendo como sociedad. ¿Cómo lo explican ustedes que son psicólogos? ¿No supone que hay un orden, una estructura que te dice cómo formarte? Durkheim, ¿qué diría de esto, no? Totalmente, profesor. Sí, profe. ¿Y ha encontrado usted algún aspecto de este mito que esté vigente en el Perú o Latinoamérica? Sí, claro. Seguimos esperando salvadores. En el caso peruano queremos que sea Bukele 2. Pero si analizamos el caso de Bukele, Bukele gobierna bajo un estado de emergencia. No hay libertad de expresión, no hay libertad de tránsito en su país. Basta que yo le mande el gobierno para que me acusen de delincuente o de terrorista y me metan a la cárcel. Y sin embargo, para muchas personas ese es el camino. ¿Cómo? ¿Dónde están los derechos fundamentales? ¿Para qué entonces ustedes llevan cursos de derechos humanos si al final los gobernantes los van a violar y ustedes permiten que se violen nuestros derechos humanos? Milei dijo que no se iba a reelegir y ya hoy está hablando de reelección.
total de qué estamos hablando como sociedad. Sí. Claro, claro. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Como digo, un Hola, gusto hablar. ¿cómo estás? Chévere. Mi siguiente pregunta es un poco no tan linda. ¿De qué manera utilizaron las autoridades coloniales o la iglesia misma, ¿no?, los mitos en la colonia para ejercer control sobre los indígenas? Ahí hay una palabra que hemos trabajado mucho, sincretismo, y seguramente tú lo vas a recordar. El sincretismo habla de la fusión, ¿no? La fusión, el tipo de caso cultural o religioso. Les pongo un ejemplo para ya no hablar tanto de Incarri ni de Taquión. Cuando se desarrolla este país en las sociedades andinas, surgen oráculos, centros donde se predice el futuro, ¿no? Hay oráculos muy importantes en nuestro país, como Chavín, en la Sierra Norte, Catequil, en la zona de Cajamarca, ¿ok? Y en las costas central existía un oráculo muy famoso dedicado al dios Pachacamac, ¿ok? Al sur de aquí, al sur de Lima. Es un oráculo muy importante. Entonces, todas las culturas antiguas, todos los gobernantes de diversas culturas que han habido en este país, cuando querían hacer algo importante, enviaban mensajeros a estas huacas, a estos oráculos, para justamente que nos informen sobre los futuros, ¿no? Cuando llegaron los españoles y saquean el templo de Pachacamac, destruyen a un ídolo de madera, pero para calmar a la población, porque estás destruyendo su ídolo, su religión, sus creencias, lo reemplazan por un hombre blanco, cruzado, pero clavado a una cruz, llamándolo Señor de los Milagros. La festividad de Pachacamac era en octubre, por eso es que el Señor de los Milagros se celebra en octubre. Y por eso es que siempre decimos que en octubre hay temblores, porque es la festividad de Pachacamac. Entonces, para poder difundir la religión cristiana y lograr la aceptación por parte de la población andina, transformamos o que reemplazamos a las tradiciones andinas, a los dioses andinos, por santos y vírgenes españoles, cristianos. Mamachacocharcas, en la zona sur andina, es un ejemplo más. Otro ejemplo, por ejemplo, es Inti Raymi. El Inti Raymi se celebra el 21 de junio. 21, porque es el solsticio. Pero, sin embargo, la fecha la corrieron al 24. ¿Por qué? Porque es el día de San Juan. En la selva, por eso se celebra el día de San Juan. Y para nosotros es el 24 de junio, y ya, bueno, por una motivación política, ¿no?, de reivindicación hacia el indio, primero le llamaremos Día del Indio en la época de Leguía, y luego llamaremos Día del Campesino en la época de Velasco, ¿no? Pero seguimos teniendo esta idea, ¿no?, calmar, controlar a la población en base a sus mitos, en base a creencias. Y ahí está la iglesia bien metida en sus cabezas, porque la iglesia, desde la colonia hasta el día de hoy, controla la educación de nuestra sociedad. Ok, profesor. Mi siguiente pregunta, muchas gracias, ¿no?, sería si existe algún mito o leyenda contemporánea actual que tenga un fuerte impacto en la identidad como identidad cultural o de repente política, ¿no?, de la región. Yo creo que seguimos hablando de esta identidad cultural, pero reflejada en la zona surandina. La idea de un Pachacuti. Pachacuti en quechua, Pachacuti en castellano, como gusten, significa transformación. Y han habido épocas de cambios, de transformación en nuestro país. Cuando Alejandro Toledo era candidato presidencial, su esposa Elian es antropóloga. Ella conoce muy bien la realidad de nuestro país, la realidad andina, debido a sus estudios. Ella conoce el mito de Incarri. Y si ustedes recuerdan, cuando Alejandro Toledo asume el cargo, no lo asume en Lima, no hace la ceremonia en Lima, la hace en Cusco, la hace en Machu Picchu. Y él, cuando salía a protestar en las marchas en contra de Fujimori, se puso una vincha. Y esa vincha muchos piensan que, la broma, sí, la mascaipacha indígena. Pero es un símbolo, no para nosotros, porque en Lima lo tomamos como burla. Pero esa es la influencia de su esposa, porque esa imagen no era para nosotros, que lo tomamos a burla. Se cree un inca, porque tiene rasgos andinos. No, es para la población surandina. En la zona surandina
todavía está muy vigente la idea del incanato, la idea del Tahuantinsuyo como una sociedad ideal superior. Yo no sé hasta qué punto sea importante mantener eso porque no nos permite una cohesión nacional, pero sin embargo ese mensaje va para ellos. Por eso que en Cusco, como capital del imperio, y cuando Elian defendía a su esposo de las críticas, lo dijo, escúchenlo bien, blanquitos de Miraflores. El término blanquito en la zona surandina es perfecto porque cae contra, así pues, los limeños que se burlan de nosotros, que nos consideran inferiores o que nos discriminan por el color de piel, origen o apellido. Y dos, mi esposo es un cholo sano sagrado. Pachacuti, una época de transformación, donde la cultura andina, donde el descendiente de los incas, por así decirlo, ha tomado nuevamente el poder. Toledo. Esa es una posibilidad. Y la otra, va a sonar un poco complicado decirlo, pero bueno, estamos a un nivel académico, ¿no? Solamente cuestiones académicas. Sendero. Los discursos de Abimael, si es que alguna vez lo analizan, siempre están hablados o pensados en futuro. Él siempre hablaba en futuro. Y él guiaba a su población. Las pinturas y las imágenes que ustedes ven, que pueden ver sobre Abimael, lo ven a él como por encima de la población, empuñando una bandera, guiando a su gente. Un salvador, pues, un Pachacuti. Y Sendero para muchos también pudo haber hecho eso. Ahora, yo sé que es muy difícil de explicárselo a los hijos de los policías o a los hijos de la población campesina azotada por Sendero, pero a un nivel académico, analizar los discursos de Abimael tiene mucha importancia, pero claro, no es el contexto, no es el momento para analizarlo, ¿no? Es muy difícil todavía para nosotros como sociedad entender por qué alguien de la edad de ustedes puede interesarse académicamente hablando de un personaje como Abimael, ¿no? Tal vez en el futuro, 50 o 100 años, sea más fácil analizar estos discursos a un nivel más académico y bajarlos, ¿no? Porque el académico siempre ustedes lo van a ver, siempre los profesores vemos hacia arriba, ¿no? Como si estuviéramos en el cielo. Y la idea es, no, brother, aterrízalo, ¿no? Aterrízalo, no te creas tan académico, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por ahí. Ok. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenos días, profesor. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Como última pregunta quisiera hacerle, ¿qué mensaje nos podría compartir como el gran historiador que es a todos los estudiantes de psicología? Uy, mensaje. Pues ayudar a construir nuestra psiquis, a curar nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros todavía estamos saliendo de una época de violencia que todavía no ha terminado. Por eso que todavía mueren campesinos, policías y soldados en el RAI. Y seguimos estando en una época de violencia. Si ustedes recuerdan, cuando hay un apagón, tu mamá, tu padre ya saben cómo reaccionar. ¿Cierto? Ya sabemos cómo reaccionar porque hemos vivido esa etapa de carne propia con la época de Sendero. Y ahora que están viendo extorsiones, balaceras, asesinatos, granadas en zonas céntricas de Lima, sus padres otra vez están volviendo a vivir y a revivir los traumas, a revivir estos traumas. Entonces, no estamos como sociedad curados. Cultura de paz en nuestro país es muy difícil de hablar, porque no estamos en paz, no estamos en orden. Y esa es una función de ustedes. Es la función de tu generación de profesionales. No sé cuántos de acá serán psicólogos clínicos, tal vez serán organizacionales, educacionales, conductuales, o psiquiatras tal vez, pero esa es la función pues, de los psicólogos, de la importancia de la psicología. Porque hay chicos que se terminan suicidando. ¿De qué manera la pandemia ha afectado a gente de tu generación y menores que tú? Hay chicos que no han vuelto al colegio. Hay 2 millones de niños que no han vuelto al colegio después de pandemia. ¿Qué hicimos como sociedad por esos niños? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Los vamos a recuperar? ¿En qué se van a convertir? 2 millones de futuros delincuentes. Y el gobierno, este gobierno, es de maestros.
Castillo es maestro. Y ya vimos, bueno, ya, el presidente pudo haber sido, ¿no? Pero no hizo nada por nosotros. Entonces, ¿cómo curar esa sociedad? ¿Cómo convertir a una sociedad endeble, frágil, que todavía tiene muchos traumas, en una sociedad sana, mentalmente hablando, capaz de formar familia, capaz de transmitir valores? Porque es el reto de ustedes. Ahora, y ustedes se están preocupando. Tener un hijo así, en una situación acá, en una sociedad aquí, ¿me voy? ¿A dónde me voy? ¿A Estados Unidos para que le voten? ¿A Europa, en donde están en el punto de la guerra? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad? Ahí están ustedes. Ahí entran ustedes. De ahí la importancia de tu carrera. Gracias, profe, por tomarse el tiempo para respondernos esas preguntas. A ustedes por invitarme. En verdad, a mí me emociona mucho colaborar con esto. Espero que lo haya podido lograr. Desde luego, profesor. Muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias, Además tienen mi número. Si van a hacer un video, por favor, cuando terminen el video, mándenlo. Sí, Sí, para compartirlo. Y bueno, ojalá que nos podamos contar en algún momento para otras circunstancias. siempre Un un, abrazo a todos ustedes. siempre un gusto hablar con usted, profesor. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, profesor, en serio. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídese mucho. Buenos días a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.